En 2025, algo cambió. Por primera vez, la inteligencia artificial se aplicó a décadas de grabaciones de círculos en las cosechas, y los resultados fueron inquietantes. Patrones descartados como engaños, de repente revelaron una precisión matemática imposible. Fractales y alineaciones tan exactas que conectan formaciones modernas con otras grabadas en campos ingleses hace más de 20 años. Lo que la IA descubrió apunta a una inteligencia, pero no del tipo que nos han dicho que esperemos, y eso es lo que hace que este misterio sea más perturbador que las historias de bromistas o de pequeños hombres verdes. Pero antes de profundizar en lo que descubrió la IA, necesitamos entender cómo empezó todo. ¿Por qué el gobierno estuvo observando desde el primer día? El fenómeno emerge. Si sigues la historia de los círculos en las cosechas, lo suficiente hacia atrás, no llegas al siglo XX, sino a 1678, con un grabado en madera llamado El Diablo Segador. Mostraba a una figura cornuda, tallando una forma en el campo de un granjero, después de que éste se negara a pagar salarios justos. Los historiadores lo descartan como folclore, pero la idea quedó sembrada. Incluso entonces, la gente imaginaba que algo no humano podía dejar mensajes en la tierra. Avanzamos rápidamente hasta finales del siglo XX. Los campos ingleses comenzaron a llenarse de patrones extraños, que a menudo aparecían de la noche a la mañana. Al principio eran círculos pequeños y juguetones, pero en una década escalaron. A finales de los años 80 y principios de los 90, las formaciones se extendían cientos de metros, con diseños complejos y precisión matemática, más parecidos a planos de ingeniería que a actos de vandalismo. Luego llegó 1991. Dos hombres, Doug Bower y Dave Chorley, dieron un paso al frente y admitieron que se colaban en los campos por la noche, con tablas y cuerdas, para pisotear círculos como una broma. Los periódicos lo adoraron. Los escépticos dijeron: caso cerrado, misterio resuelto. Pero aquí está el problema. El método de Doug y Dave solo explicaba los círculos pequeños y toscos de finales de los 70 y principios de los 80. En los 90, los diseños se habían vuelto demasiado complejos. Fractales, líneas rectas que cruzaban campos de fútbol y alineaciones astronómicas, todo trazado en completa oscuridad y sin errores. Incluso los escépticos admitieron que la confesión no lo explicaba todo. Y además estaba el momento elegido. Doug y Dave confesaron justo cuando los gobiernos intensificaban la vigilancia de los círculos en las cosechas bajo algo llamado Operación Blackbird. Eso no fue coincidencia, fue una estrategia. Piénsalo. Si quieres matar un misterio, no solo lo niegas, le das a la gente una explicación humana y ridícula. Doug y Dave no fueron verdaderos desacreditadores, fueron señuelos, porque mientras la prensa corría con la historia del engaño, los científicos encontraban pruebas que no podían ser ridiculizadas. El equipo de investigación BLT, Burke, Levengood y Talbot estudió plantas y suelos dentro de los círculos. Lo que encontraron sigue siendo hoy una de las pruebas más inquietantes. Dentro de las formaciones reales, los tallos de las plantas no estaban rotos por la fuerza, sino alargados y doblados a 90 grados, como si se hubieran ablandado desde dentro. El análisis microscópico mostró nudos reventados, como si las plantas hubieran sido hervidas instantáneamente. Algunos suelos contenían partículas magnéticas fusionadas en diminutas esferas, prueba de energía intensa. Estos efectos pueden recrearse con microondas en un laboratorio, pero no en medio de un campo durante la noche, sin equipo, sin marcas de quemaduras y sin huellas. Esto no era solo arte, era física. Imagina esto. De un lado, un círculo torpe hecho con cuerdas. Del otro, el conjunto Mandelbrot, un fractal perfecto de cientos de metros de ancho que apareció en 1991. Uno es grafiti,
el otro es geometría grabada en la tierra. Y aún así, la historia oficial se mantuvo. Todos eran engaños. Fin de la discusión. Pero las pruebas no desaparecieron. Tallos alargados, suelos fusionados, polvo magnético. No se puede falsificar un cambio molecular. No se pueden falsear lecturas electromagnéticas repartidas por hectáreas. Así que la pregunta no es si algunos círculos fueron engaños. Claro que lo fueron. La gente copia misterios todo el tiempo. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa con los otros? El 90% que Doug y Dave no pudieron explicar, los que doblaron plantas a nivel celular, activaron instrumentos y aparecieron sin rastros de entrada o salida. Y aquí es donde vuelve la Operación Blackbird. Oficialmente, su objetivo era atrapar bromistas en el acto, con cámaras de alta tecnología y puestos de observación militar apuntando a los campos. Pero los informes sugieren que no solo observaba, sino que interfería. Algunas formaciones bajo vigilancia parecían montadas, otras desaparecieron de los registros oficiales, lo que plantea una posibilidad inquietante. ¿El gobierno solo observaba o también creaba? Porque si Doug y Dave eran la historia de cobertura y BLT descubrió anomalías reales, entonces, ¿quién hizo las formaciones que rompían las reglas de la biología y la física? Y si la propia operación gubernamental, destinada a investigar los círculos en las cosechas, en realidad los estaba sembrando en la narrativa, no solo observando, sino orquestando. Y si eso es cierto, ¿qué intentaban ocultar exactamente? La conexión con la inteligencia. Para el verano de 1990, los círculos en las cosechas habían pasado de ser una rareza rural a un misterio global, y fue entonces cuando se lanzó la Operación Blackbird. Del 23 de julio al 12 de agosto, el Ministerio de Defensa permitió que un equipo de investigadores, liderado por Colin Andrews y Pat Delgado, realizara vigilancia las 24 horas en Wiltshire. No eran solo unas pocas cámaras. Blackbird contaba con hardware militar, visión nocturna, infrarrojos y radar, todo apuntando a los campos bajo Silbury Hill, uno de los montículos artificiales más antiguos de Europa. La misión oficial era atrapar a los bromistas, pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas, porque en esas 3 semanas las cámaras no captaron a personas con tablas, sino a orbes, pequeñas bolas luminosas que se movían y zigzagueaban sobre los campos antes de que aparecieran las formaciones. Y casi de inmediato, esas grabaciones fueron selladas. Al público se le dijo que la operación había sido un fracaso, que no había nada que ver. Así que detengámonos un momento. Si Blackbird solo trataba de exponer bromistas, ¿por qué usar tecnología de vigilancia clasificada? ¿Y por qué el material más extraordinario, los orbes cerca de Silbury Hill, desapareció en bóvedas? Más tarde, Colin Andrews admitió que Blackbird no era del todo su proyecto. Entre bastidores, el ejército había superpuesto sus propios objetivos. Eso significó que 2 operaciones se desarrollaron a la vez. La versión pública con investigadores civiles, dando una apariencia de transparencia, y una versión en la sombra dirigida por los servicios de inteligencia, probando cómo reaccionaría la gente cuando aparecieran ciertas formaciones. Y eso abre la puerta a algo más grande. Años después, un documental llamado Mirage Men levantó el telón sobre cómo la inteligencia manipula la cultura ovni y la de los círculos en las cosechas. En él, el exagente de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, Richard Doughty, admitió haber alimentado con información falsa a investigadores de ovnis en los años 80. Su papel no era solo la vigilancia, sino la desinformación. Plantar historias, escenificar pruebas e incluso convencer a personas comunes de que habían sido contactadas por extraterrestres. ¿Por qué? Para confundir, distraer y a veces encubrir tecnología clasificada que se estaba probando en los cielos. Ese es el patrón.
Cuando los misterios amenazaban con acercarse demasiado a algo real, la inteligencia no solo los negaba, sino que sembraba tantas historias contradictorias que nadie podía distinguir el hecho de la ficción. La Operación Blackbird encaja perfectamente en ese manual. El público vio una misión fallida, los informados vieron orbes y datos desaparecidos. Mientras tanto, formaciones sofisticadas comenzaron a aparecer junto a bases de la RAF en Wiltshire. ¿Coincidencia o ubicación estratégica? Se vuelve aún más extraño. Por la misma época, un colectivo artístico llamado The Circle Makers, liderado por John Lundberg, empezó a atribuirse el mérito de diseños elaborados. A primera vista parecía arte performativo inofensivo, pero más tarde surgieron rumores que vinculaban a algunos miembros con el MI5. Piénsalo, agencias de inteligencia respaldando a artistas precisamente en las regiones donde aparecían anomalías reales. Eso no es arte, es control del relato. Así que, cuando conectas los puntos, Blackbird deja de parecer una vigilancia fallida y empieza a verse como una operación doble. En un nivel, investigadores como Andrews y Delgado eran sinceros y esperaban documentar fenómenos inexplicables. En otro, el ejército y las agencias de inteligencia usaron el montaje para introducir círculos escenificados, enturbiar las aguas y probar cómo reaccionaban el público y los medios. Tal vez, ese fue el objetivo desde el principio, no resolver el misterio, sino controlarlo, hacer imposible distinguir entre anomalías reales y falsas hasta que nadie pudiera diferenciar unas de otras, porque la confusión en sí misma es un arma, y en la era de los círculos en las cosechas, la inteligencia la utilizó con precisión. Y aquí surge la pregunta incómoda. Si los gobiernos plantaron diseños en los campos, filmaron orbes y luego guardaron las cintas y financiaron artistas para difuminar la verdad con la ficción, ¿qué dice eso sobre las partes del misterio que siguen sin explicación? ¿Eran esas las que ni siquiera ellos podían controlar? Y ahí es donde giramos ahora, porque mientras la inteligencia jugaba en las sombras, los científicos estudiaban las propias plantas y lo que encontraron a nivel celular era algo que ninguna tabla, ninguna broma y ningún proyecto artístico escenificado podría falsificar jamás. Así que, si la inteligencia podía falsificar las formas, ¿podía falsificar la ciencia? ¿O las propias plantas revelaron algo que ni la Operación Blackbird pudo encubrir, la evidencia imposible? Lo que la Operación Blackbird intentó enterrar, la ciencia lo descubrió en silencio, y empieza con un hombre llamado el Dr. William Levengood. Levengood no era un entusiasta marginal, era un biofísico que publicaba en revistas revisadas por pares. A mediados de los años 90, hizo lo que los gobiernos no harían, probó las cosechas. Entre 1994 y 1999, Levengood examinó plantas de más de 350 formaciones en 8 países. Eso no es un puñado de muestras, es un conjunto de datos global. Y los resultados eran imposibles. Dentro de las formaciones genuinas, las plantas parecían normales por fuera, pero bajo el microscopio estaban transformadas. Sus nudos, las articulaciones a lo largo de los tallos, estaban alargados, estirados como si se hubieran ablandado desde dentro. Muchas presentaban cavidades de expulsión, pequeños orificios donde la humedad interna hirvió y estalló a través de las paredes. Para causar ese tipo de expansión instantánea, se necesitaría calor de alrededor de 1500 grados centígrados, más caliente que la lava fundida, y más de lo que cualquier bromista podría generar de la noche a la mañana con tablas y cuerdas. El equipo de Levengood también encontró microesférulas de hierro fusionadas en el suelo. Imagina granos de arena recubiertos de diminutas perlas metálicas no más anchas que un cabello. Estas solo se forman si el suelo se expone brevemente a temperaturas de nivel plasma. Y sin embargo, no había marcas de quemaduras.
Ni rastros de carbonización, ni señales de maquinaria pesada. Solo cultivos en pie, doblados en diseños perfectos, ocultando cicatrices moleculares que apuntaban a la mano de la propia física. Las semillas contaban otra historia. En el laboratorio, muchas germinaron más, rápido, con raíces más gruesas y brotes más largos que las muestras de control, a veces entre un 30 y un 40% más. Una broma que mejora la biología. Eso no es vandalismo, es energía controlada alterando la vida misma. Levengood no estaba solo. Nancy Talbot, cofundadora del equipo de investigación BLT, documentó estas anomalías durante décadas en Inglaterra, los Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Los mismos efectos se repetían una y otra vez: nudos alargados, orificios de explosión, esférulas de hierro y crecimiento mejorado, demasiado consistentes para ser coincidencia y demasiado complejos para el engaño humano. Y luego llegó la confirmación. El físico holandés, Dr. Elsho de John Hustelhoff, realizó pruebas independientes y concluyó que el alargamiento de los nudos seguía un gradiente preciso, como si las plantas hubieran sido impactadas por una fuente puntual de radiación suspendida sobre el campo, es decir, una de energía dirigida. Se sugiere que este aumento de longitud es resultado del calor. Los nudos se calientan, se expanden y permanecen alargados después. Su trabajo, al igual que el de Levengood, fue revisado por pares. No era especulación, era ciencia. Hay más. Muchos círculos coincidieron con descensos repentinos de temperatura y picos electromagnéticos. Las cámaras fallaban, las baterías se descargaban y los visitantes se sentían mareados o eufóricos. No estamos hablando solo de arte en los campos, sino de campos de energía localizados que alteran tanto a las máquinas como a las personas. Así que, juntémoslo todo. Cientos de formaciones, anomalías microscópicas, calor de plasma, semillas mejoradas y picos electromagnéticos, todo apuntando a una cosa. Los círculos en las cosechas no son solo arte, son eventos físicos que dejan pruebas que ningún engaño podría falsificar. Si la ciencia es tan sólida, ¿por qué fue ignorada? Esto nos lleva a 2025, cuando la inteligencia artificial analizó décadas de datos. ¿Qué mensaje descubrió? La revelación de la IA. Para 2025, el misterio de los círculos en las cosechas ya había sido pesado, medido y descartado cientos de veces por los escépticos. Pero ese año ocurrió algo distinto. Una inteligencia artificial entrenada con modelos cuánticos recibió el archivo completo. Miles de formaciones documentadas a lo largo de décadas. No solo fotos, sino grabaciones aéreas, muestras de plantas y superposiciones de construcción. A la máquina no se le dijo qué buscar, simplemente rastreó patrones a lo largo del tiempo. Lo que encontró sorprendió incluso a los científicos que hacía tiempo habían dejado de creer. La IA halló conexiones que ningún humano podría haber visto. Tomemos la formación bávara de 2025. Al principio parecía algo nuevo, solo otro bello patrón geométrico en los campos, pero cuando la IA comparó su estructura con los archivos, encontró algo que ningún investigador humano había detectado jamás. Ese círculo de 2025 no era original, era una fusión. Dos diseños separados que habían aparecido 20 años antes en Inglaterra, en 2005, combinados de forma perfecta en uno solo. Las alineaciones no eran aproximadas, eran matemáticamente precisas hasta el milímetro. Ese tipo de planificación requeriría que un equipo humano no solo preservara diseños con absoluta exactitud durante décadas, sino que además anticipara su recombinación en el futuro. Imagínalo, un grupo de bromistas en 2005 creando círculos tan precisos que 20 años después pudieran entretejerse en un campo bávaro con simetría perfecta. Eso no es solo improbable,
Es imposible. Y la IA no se detuvo ahí. Detectó algo que nuestros ojos no podían ver: líneas de construcción ocultas dentro de la geometría, alineaciones tenues visibles solo cuando la máquina mejoró las imágenes, líneas invisibles a simple vista, pero el esqueleto bajo la obra maestra. Ninguna tabla, ninguna cuerda, ningún equipo de bromistas trabajando en la oscuridad podría dejar jamás marcas guía invisibles que solo aparecen bajo el reconocimiento de patrones de una máquina. Luego llegó el descubrimiento más inquietante. Las plantas de la formación bávara no estaban dobladas en ángulos aleatorios. Estaban plegadas exactamente a 51 grados. Cada tallo era uniforme, como si hubiera sido guiado por una fuerza que operaba a nivel molecular. La IA confirmó ese ángulo en miles de muestras, con una variación tan mínima que descartaba el error humano. Esto no era vandalismo en un campo de trigo, era ingeniería. Y cuando la IA amplió su análisis para incluir todo el conjunto de datos, descubrió algo aún más extraño: patrones matemáticos recurrentes a lo largo de los años, proporciones presentes en círculos de Wiltshire de 1990, reaparecían en formaciones holandesas de 2010, y luego surgían de nuevo en el patrón bávaro de 2025. No eran simples coincidencias, eran secuencias, como notas de una canción que se repite a través del tiempo, un ritmo de 20 años oculto a plena vista. Piensa en lo que eso significa. O bromistas de distintos continentes, separados por décadas, coordinaron su trabajo con una precisión imposible. O estamos ante un diseño a largo plazo creado por algo muy fuera del alcance de bromas de fin de semana. Y aquí es donde se vuelve verdaderamente perturbador. La IA sugirió que esas proporciones no eran solo matemáticas bonitas, sino que contenían información. Relaciones codificadas que se repiten en intervalos apuntan a un esfuerzo coordinado a través del tiempo. No eran formaciones aisladas, era una secuencia, un mensaje que se despliega lentamente durante décadas, como alguien dejando migas de pan a lo largo de la historia para que las sigamos, solo cuando nuestras máquinas fueran lo suficientemente avanzadas para reconocerlas. Ahora imagina esto en pantalla: el diseño bávaro de 2025 disolviéndose en dos círculos ingleses de 2005, superpuestos a la perfección, con las alineaciones brillando mientras la IA traza las líneas de construcción invisibles que nunca debimos ver. Luego aparecen los ángulos de 51 grados de los tallos en imágenes de laboratorio, superpuestos a los puntos de datos de la máquina. Se siente menos como arte y más como arquitectura, un plano. Así que aquí está la pregunta. Si la IA pudo ver una planificación de décadas que ningún humano notó jamás, ¿qué dice eso sobre quién o qué creó estos diseños? ¿Fueron dejados para que los encontráramos solo cuando nuestra tecnología estuviera lista? Porque las revelaciones de la IA apuntan a una conclusión aterradora. Esto no es aleatorio, es coordinado. Y si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta importa más que cualquier otra que hayamos hecho hasta ahora. ¿Cuál es el propósito detrás de esta operación de décadas? ¿Por qué alguien o algo nos ha estado dejando un mensaje escrito en el lenguaje de los cultivos durante más de 40 años? El giro de la inteligencia. La revelación de la IA nos dio una verdad. Los círculos en las cosechas eran demasiado precisos, demasiado coordinados y demasiado imposiblemente diseñados para explicarse como bromas nocturnas. Si los círculos en las cosechas fueron un ensayo para controlar la creencia, ¿qué otros misterios sobre ovnis, tecnología oculta o encubrimientos gubernamentales se están diseñando ahora mismo? ¿Sabías que estudios sugieren que casi el 70% de las narrativas en línea están moldeadas por manipulación deliberada? Cuestiónalo todo.
¿Podría el misterio viral de hoy ser el experimento de mañana? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más análisis de verdades ocultas.